Buenos días, hermanos, a los que no tuve momento para saludar en esta mañana. Cuando normalmente usted en su casa repite las cosas una y otra vez, usted busca algo con esto, ¿verdad? Usted quiere ser enfático en cosas que para usted son importantes transmitir. Usted quiere que esas cosas puedan ser entendidas. Usted quiere quizás que esas cosas que usted está diciendo puedan ser practicadas. Usted le está dando importancia, valor, fuerza y peso a lo que usted está transmitiendo. Y este también es el caso del mensaje que el autor de Hebreos está trayéndonos a nosotros. Capítulo 1 y capítulo 2, él ha estado trayendo un argumento acerca de la importancia de escuchar a Jesús. Él nos está diciendo que este Jesús que él está presentando es el Hijo que es sobre todo, que es superior a los ángeles. Es el Hijo que se encarnó y que vino como Jesús, como hombre, a morir por nosotros, que Él es nuestro fiel sumo sacerdote, que Él ha expiado nuestros pecados. Y por tanto, también en esta humanidad, Él es glorioso y Él es digno de ser escuchado. Y el autor de Hebreos nos ha dado una advertencia sobre el hacer caso omiso a lo que nosotros hemos escuchado de Jesús. Pero el argumento del autor de Hebreos no termina en estos dos capítulos, sino que prosigue a un gran argumento que él establece en los primeros 10 capítulos y que nosotros vamos a estar viendo por partes. Yo quiero que ahora me acompañen al capítulo 3 y él continúa trayendo este argumento que está de alguna manera advirtiendo a esta comunidad hebrea a la cual él está escribiendo. Hebreos capítulo 3 va a ser el pasaje que vamos a estar exponiendo hoy. Si estamos ahí y pueden, por favor, ponerse en pie, vamos a leer la palabra del Señor. Dice allí: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más gloria que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije: siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones
como en la provocación. Porque quienes, habiendo oído, lo provocaron. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quienes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Padre, aquí está tu palabra. Que ella pueda ser, Señor, nuestra guía en esta mañana, que podamos recibirla en nuestros corazones y ser edificados por ella. Que tú, Señor, uses, Señor, tu palabra para el bien y el beneficio de tu pueblo. Ayúdame a exponerla con fidelidad y con claridad. Toma, Señor, mi insuficiencia y glorifícate, Señor. Que pueda ser tú visto a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si hay una verdad que queremos ver en este pasaje, en esta mañana, es esta. Considera a Jesús y cuídate de la incredulidad. Considera a Jesús y cuídate de la incredulidad. Y son los dos llamados que nos está haciendo el autor de Hebreos específicamente en este capítulo 3. En primer lugar, vamos a estar viendo los primeros 6 versículos, este llamado a considerar a Cristo, a Jesús, quien es, como dice el autor de Hebreos, sobre toda la casa de Dios. Y el autor comienza con un por tanto, y como les decía ahorita, hay una consecutividad en todo este gran argumento que él va desarrollando hasta el capítulo 10 de la carta, y que nosotros estamos, por decirlo de esta manera, estamos desmenuzando. Él comienza con este por tanto para dar continuidad a lo que viene diciendo. Y básicamente ahora lo que nos está diciendo, a lo que nos está llamando, es a considerar a Jesús. Pero antes él usa una frase que trae del propio capítulo 2. Él llama a estos que están escuchándole, a estos que están recibiendo esta carta, él los llama hermanos santos. Y si usted va al capítulo 2 y lee lo que dice en el verso 11, usted va a ver de dónde el autor de Hebreos toma esta frase. Él ya los ha llamado como aquellos que han sido santificados en el Hijo y como aquellos que tienen un mismo Padre con el Hijo. Por lo tal, o por tal, Él no se avergüenza de llamarles hermanos. Así que a estos hermanos santos, participantes, dice el autor de Hebreos, del llamamiento celestial, él hace este llamado. Y el llamado, como les decía, es a considerar a Jesús, es a tener en cuenta o a tomar en cuenta este Jesús que él ha estado mostrando desde el capítulo 1, que es grande, que es excelso y que ha sido el autor y el consumador de la salvación de su pueblo. Y miren qué interesante cómo él lo llama en el verso 1 al final. Este Jesús que es el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra fe. Es interesante, este es el único, creo que es el único lugar en la Escritura donde a Jesús se le llama apóstol, ¿verdad? Y básicamente lo que el autor de Hebreos está diciendo, cómo él está describiendo a Jesús, es que Jesús ha sido el que ha sido enviado por Dios. Y esto es lo que significa la palabra apóstol, el enviado por Dios para ser el sumo sacerdote de nuestra fe. También este es un término que él toma del capítulo 2. En el verso 17, él muestra a Jesús como ese gran sumo sacerdote fiel que ha venido a expiar nuestros pecados. Así que esto es la manera en que el autor está presentando a este Jesús que nosotros debemos considerar en este pasaje. Él ha sido el enviado de Dios como sumo sacerdote de nuestra fe. Y el autor de Hebreos nos está diciendo que él, verso 2, es fiel al que lo designó. El autor de Hebreos nos está diciendo que la misión de Jesús fue cumplida
fielmente. Él nos dice que Él fue fiel para lo cual fue designado. Y ahora hay algo que el autor de Hebreos hace, que es muy interesante. Él sencillamente lo contrasta con alguien. Y él lo contrasta con Moisés. Y es interesante porque no podemos olvidar a quién está dirigida o destinada esta carta. Esta carta no está dirigida o destinada a una iglesia gentil, sino que está dirigida y destinada a una iglesia hebrea. Y no podemos olvidar quién era Moisés para los hebreos. Moisés para los hebreos básicamente era un profeta, pero no cualquier profeta. Era uno de sus grandes profetas. Básicamente tenemos que ver cuál era el ministerio de Moisés o cuál fue el ministerio de Moisés dentro del pueblo hebreo para poder ver por qué el autor está trayendo esta figura y la está contrastando con Jesús. Bueno, si usted va, por ejemplo, a Números capítulo 12, versos del 6 al 8, y vamos a ir ahí un momentico, para ver qué se dice de Moisés. Números capítulo 12, versos del 6 al 8, escuchemos lo que dice el Señor, y esto lo dice Dios mismo. En el versículo 5 dice: entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam, y cuando los dos se adelantaron, le dijo: oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión. Hablaré con él en sueños. Miren qué interesante, verso 7. No así con mi siervo Moisés. Y miren lo que Dios dice de Moisés: en toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Por qué pues no temieron hablar contra mi siervo, contra Moisés? Mis hermanos, el propio Señor está diciéndole al pueblo que Moisés es un siervo fiel. Qué interesante, Moisés no era perfecto, pero cuando vemos las palabras del propio Señor descendiendo en la nube, Él está diciendo, reconociendo que Moisés es su siervo y que Moisés es fiel. Y la palabra que se usa aquí, la palabra que usa el hebreo, es que Moisés es completamente confiable. Pudiéramos traducirlo en nuestro español, vamos a decir en nuestra jerga: Moisés es como mi mano derecha. Básicamente esa es la frase que se usa aquí. Y no hay lugar a dudas, mis hermanos, el autor de Hebreos trae a Moisés por la relevancia que él tiene para la audiencia a la que le escribe. Moisés era para ellos su libertador, fue el hombre que Dios usó para sacar al pueblo de Egipto. Moisés era para ellos su legislador, fue el hombre por el medio del cual Dios trajo la ley para ellos. Moisés era su profeta. De hecho, era su primer profeta. Moisés era el hombre que traía el mensaje de Dios para el pueblo. Así que Moisés era alguien que ellos tenían, como decimos en buen cubano, en un pedestal. Pero ahora hay un argumento que el autor de Hebreos hace. Este Jesús es superior, es más grande que Moisés. Y esto es muy interesante y muy válido que este pueblo hebreo, esta comunidad hebrea que está recibiendo esta carta entienda. En los versos 3 y 4, el autor está tratando de dejarles saber a ellos que Jesús tiene superioridad sobre Moisés porque él es merecedor de más honra, dice el autor de Hebreos, de más gloria, porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. ¿Por qué? Es interesante. Hay una imagen de una casa y de un constructor. Y dice el autor de Hebreos
que la casa no es más importante que el que la construye. El autor de Hebreos está diciendo, para que ellos pudieran entender con esta imagen, que Moisés, como nosotros, es la casa. Pero que Jesús, aquel que le está presentando, no es la casa, sino que está sobre la casa. Es el dueño de la casa. Y es por eso que este Jesús que le está presentando tiene más gloria que Moisés y es superior a Moisés. Moisés fue fiel como siervo, pero Cristo es dueño como hijo. Este es el argumento que está haciendo en esta primera parte el autor de Hebreos. Él es el heredero. Moisés y todos nosotros somos la herencia, pero Cristo es el heredero. Si usted tiene en su familia una propiedad, ¿quién le hereda? ¿Los hijos o el sirviente? Los hijos, ¿verdad? Eso es lo que el autor de Hebreos está poniendo delante de este pueblo al cual él está escribiendo. Jesús tiene mayor gloria porque Jesús es el arquitecto de la casa. Moisés fue fiel como siervo. De hecho, la palabra que usa en el versículo 5 para siervo es un siervo de poca estatura, por decirlo de alguna manera. Y él está ahí haciendo este contraste entre la superioridad del hijo sobre aquel que ha sido siervo fiel sobre la casa. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es la casa? La casa, dice la Escritura, verso 6, somos nosotros si retenemos firme hasta el final nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Y esta verdad del capítulo 6 es repetida más adelante. Y él está comenzando aquí la advertencia de este pasaje. Él está diciendo, la casa son todos aquellos que retienen firme hasta el fin su confianza y la gloria de nuestra esperanza. Pero también él está diciendo que Moisés, como siervo, está apuntando a otra cosa. Moisés, como siervo, fue fiel para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Qué interesante. ¿Qué era lo que se iba a decir más tarde? Bueno, si usted va a Deuteronomio capítulo 18, usted se va a dar cuenta de que Moisés esperaba a otro profeta después de él. Dice versículos 14 al 19, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, estas son palabras de Moisés, te levantará el Señor tu Dios, a él oirán. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Y el Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. El Señor aquí está diciéndole a Moisés que después de él, Dios mismo levantará un profeta como él y que el pueblo tiene que oír esas palabras. Pero escuchemos lo que Jesús dice también en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versos del 45 al 47, Jesús dice lo siguiente. No piensen que yo los acusaré delante de mi Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí. Porque de mí escribió él.
Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras? Moisés fue fiel en la casa de Dios para anunciar lo que vendría después. Moisés estaba apuntando a un profeta mayor que él. Y ese profeta es el propio Señor Jesucristo. Mis hermanos, hay un llamado y una advertencia en el verso 6. La identidad del pueblo de Dios, según lo que el autor de Hebreos está diciendo, la vara de medir del pueblo de Dios es que retenga firme hasta el fin su confianza y que retenga firme hasta el fin la gloria de su esperanza. Esta es nuestra realidad. Nuestra confianza está puesta en Jesús. Estamos considerando verdaderamente a aquel que fue enviado como apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Nuestra esperanza está en sus promesas. Podemos cantar con el corazón completamente seguro que Cristo volverá. Hay una advertencia en los versos del 7 al 14. Y ahora el autor de Hebreos está tomando un texto del Antiguo Testamento y está llevándolos a una realidad de sus antepasados. Básicamente, lo que el autor de Hebreos está haciendo es yendo al Salmo 95. Él está citando literalmente lo que el Salmo 95 está diciendo. Salmo 95, versos del 7 al 11, dice lo siguiente. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, cuando sus padres me tentaron, me pusieron a prueba, aunque habían visto mi obra. Por 40 años me repugnó aquella regeneración y dije, es un pueblo que se desvía en su corazón y no conocen mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, ciertamente no entrarán en mi reposo. Ese es el pasaje que el autor de Hebreos está trayendo delante de ellos. Pero este pasaje está apuntando aún a otro pasaje de la Escritura. Y está apuntando literalmente a Éxodo 17. Y esa es la historia la cual se está citando. Esa es la historia de incredulidad y de rebelión que se está citando. Éxodo 17 es un pasaje muy conocido. Ahora cuando usted lo escuche se va a dar cuenta. Dice ahí, toda la congregación de los israelitas marchó por jornadas del desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor. Acamparon en Refidín y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo discutió con Moisés y le dijeron, danos agua para beber. ¿Por qué discuten conmigo? Les dijo Moisés. ¿Por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo sed allí y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor y dijo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Entonces el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a alguno de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. Yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso a aquel lugar el nombre de Masa y Meriba, por la contienda de los israelitas y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Miren cuál es la duda del pueblo. El pueblo está incrédulo. ¿Verdaderamente el Señor está guiándonos? ¿Verdaderamente fue el Señor el que nos sacó de Egipto? Si nosotros no tenemos agua, ¿dónde está el Señor? Y básicamente el autor de Hebreos está trayendo esta historia a Hebreos
que la conocen bien, y él les está haciendo una advertencia por medio de esta historia. Verso 12. Tengan cuidado, hermanos. No sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y el llamado de este pasaje, de este capítulo 3, es un llamado a cuidarse de la incredulidad. Mis hermanos, la incredulidad es una alerta que nosotros no debemos despreciar. La incredulidad no siempre se manifiesta constantemente. El propio pueblo de Israel no era incrédulo constantemente, aunque era incrédulo muchas veces. Pero cuando el Señor traía una victoria, usted le veía adorando al Señor y gritando: Jehová es nuestro Dios. ¡Aleluya! Pero cuando venían las dificultades y las pruebas en el camino a la tierra prometida, allí venía la incredulidad. Entonces la incredulidad muchas veces funciona, se manifiesta en los momentos difíciles de la vida. Es la reacción de un corazón duro cuando las cosas no salen como se quiere. Y el autor de Hebreos está tomando este pasaje del pueblo de Israel que tenía este corazón duro y que no recordaba todo lo que el Señor había hecho para con ellos. Qué interesante, el mismo Dios que abrió el mar, los hizo cruzar en seco y mató el ejército egipcio que venía detrás. No podía darles agua en el desierto. Sin embargo, la pregunta de ellos en Éxodo 17 era: ¿está el Señor con nosotros o no? Mis hermanos, la incredulidad puede aparecer en el corazón del creyente aún en algún momento. No estamos exentos de eso. Pero no puede ser algo que distinga a un creyente. La incredulidad no es solamente la negación verbal. La incredulidad es el desarrollo de una conducta que niega en la práctica, con rechazo aún, el poder, el amor y la soberanía de Dios, dando paso a la rebeldía en vez de a la sumisión. Eso es lo que nosotros vemos en este Israel. Y eso es lo que nosotros vemos en los corazones incrédulos. Es la irreverencia. Y la irreverencia también es signo de incredulidad. Es la queja. Y la queja es signo de incredulidad. Así que, mis hermanos, lo que el autor de Hebreos nos está diciendo, a lo que nos está llamando, es a que examinemos nuestro corazón. Y yo te diría, no debes confiarte solamente de que yo un día hice una oración y soy salvo. Muchas veces esa oración no dice nada. Examina tu corazón y ve si verdaderamente tu fe está arraigada en Cristo. No en los buenos momentos, no en los momentos de placer de la vida, sino cuando viene la prueba a tu vida. ¿Tu confianza sigue puesta en Cristo? ¿Tu sostén es Cristo? Examinemos nuestro corazón. ¿Estamos anclados realmente a Cristo? Volvemos al inicio. Consideremos a Jesús, quien es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Mira a Jesús y no vivas con incredulidad. El autor en el verso 13, mis hermanos, nos da un antídoto. Nos da un antídoto. Dice en el verso 13: antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. ¿Cuál es el antídoto que el autor de Hebreos está dando? Estén juntos, exhórtense.
unos a otros. Mis hermanos, el antídoto no está tan difícil de encontrar. No estamos hablando aquí de la cura para una enfermedad terminal. No. Estamos hablando aquí de la cura para algo peor que eso. Y la cura que el autor de Hebreos nos está trayendo es sencilla. Esta es la cura. Que podamos estar unidos, que podamos estar juntos por medio de la palabra de Dios, exhortándonos y animándonos. Y es importante, no es solamente aquí donde el autor de Hebreos nos recuerda esto, en el capítulo 10 cuando lleguemos allá al final también nos lo va a volver a recordar. Necesitamos estar juntos. ¿Cómo lo podemos hacer como iglesia? Fácil. Esto que hoy estamos haciendo es algo importante contra la incredulidad del corazón. El poder ser expuestos a la palabra de Dios juntos, el congregarnos, el poder ser parte de un grupo celular y poder recibir el ánimo de otros hermanos, el poder ser aconsejados bíblicamente, el poder estar presente en nuestras reuniones de hombres, de mujeres, de ancianos, el poder estar expuestos constantemente al evangelio. Esa es la manera, ese es el antídoto que el autor de Hebreos nos está trayendo para proteger nuestro corazón de la incredulidad. Dice el autor, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. No podemos vivir la vida cristiana solos. Porque esto es fácil que penetre en nuestro corazón cuando estamos solos. Cuando usted no está expuesto a la palabra, cuando usted no está expuesto al ánimo y a la exhortación de otros hermanos. Así que mis hermanos, tomemos en cuenta esta exhortación. ¿Cómo se manifiesta este corazón duro, incrédulo, engañado por el pecado? Bueno, muchos vemos que se dejan de congregar, dejan de buscar la palabra de Dios. Y es como si fuera un camino. Vuelven a las prácticas de pecado. Cuando usted va y conversa con estas personas, ellos rechazan abiertamente la conversación. La semana pasada lo experimentábamos. Alguien fue confrontado por un pecado abiertamente en la Biblia. Y esta persona estaba tan bien con ese pecado. Entonces, esta es la manifestación, mis hermanos. Cuando usted confronta a alguien y usted dice, ¿dónde está la obra del Espíritu Santo en el corazón? ¿Cómo puede estar tan plácidamente complacido con un pecado que abiertamente está descrito en la Escritura? Entonces, estas son manifestaciones de incredulidad. Pero muchas veces comienzan aquí. Me separo de lo que el autor de Hebreos me está diciendo que yo debo hacer para protegerme, para librarme de eso. No me congrego, no busco el compañerismo con los hermanos, no busco el interactuar con la palabra de Dios. Y es un espiral que va creciendo, mis hermanos. Irremediablemente, el autor de Hebreos nos recuerda que la incredulidad tiene consecuencias. Y de esto nos habla en los versos del 15 al 19. Y él vuelve a retomar la idea del Salmo 95 y vuelve a hacer una advertencia en el verso 15, por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Y él comienza a hacer algunas preguntas retóricas. Verso 16 hasta el final él dice, ¿quiénes habiendo oído lo provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes?
Mis hermanos, la historia, cuando usted la ve, usted se da cuenta de que toda esta generación murió en el desierto. Y yo no voy a entrar mucho en detalle, porque la semana que viene los detalles del reposo los va a traer el pastor David. Pero básicamente lo que el autor de Hebreos nos está diciendo es que la incredulidad trae juicio. Dios juzga la incredulidad. Y el juicio para esa generación, ¿cuál fue? Morir en el desierto y no entrar a la tierra prometida. Dios no trajo para ellos las bendiciones del pacto. Recuerden que algo de la bendición del pacto era que Dios les iba a dar una tierra. Ellos no pudieron ver eso. Ellos murieron en el desierto. Dios eliminó a esta generación incrédula y no le permitió llegar a la tierra prometida. Hermanos, el resultado de la incredulidad es el juicio. Y es por eso que tenemos que tomar muy en cuenta la advertencia que hace el autor de Hebreos. Si tú estás aquí esta mañana y nos estás visitando, quizás estés dentro de la iglesia, pero examinas tu corazón y ves este vestigio de incredulidad constante, considera a Jesús. Y por ahí comienza el autor de Hebreos. Considera a Jesús. Él es el sumo sacerdote que puede expiar tus pecados, que puede darte salvación. Vuelve tu corazón a Jesús. Pon tu confianza en Él. Arrepiéntete de tus pecados. Pide perdón por tu incredulidad. Y pon tu confianza en Jesús. Eso es lo que el autor de Hebreos está trayendo. Considera a Jesús y cuídate de la incredulidad. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a examinar nuestro corazón y en medio de la duda, en medio de la queja, poder considerar una vez más a Jesús, el apóstol y el sumo sacerdote de nuestra fe.